Alerta máxima. En las últimas horas, Rusia ha lanzado uno de los bombardeos más devastadores desde el inicio del conflicto. La región de Dnipro ha sido reducida a escombros. Fábricas de armamento, instalaciones militares, centros de inteligencia han sido literalmente pulverizados. Pero lo más impactante, altos mandos ucranianos y un centro de operaciones francés fueron destruidos por completo. Mercenarios extranjeros, oficiales del SBU y agentes aliados a la OTAN han quedado sepultados bajo tierra tras un ataque que literalmente ha dejado el mundo en shock. Se acabó la impunidad para los peces gordos. ¿Qué mensaje le ha enviado Moscú a París y a Washington con esta ofensiva demoledora? En este informe explosivo de Sebastián Anchante, te contamos todo lo que las grandes cadenas no se atreven a mostrar. Datos al rojo vivo y la cruda verdad que Occidente quiere ocultar. No pestañees porque esto marca un antes y un después en el tablero de la guerra. Paren todo lo que están haciendo, porque lo que acaba de ocurrir en Ucrania es de no creer. Rusia desató al infierno literalmente y los peces gordos volaron por los aires. Ucranianos, franceses, nadie se salvó. El estruendo de las explosiones en la región de Dnipro fue tan brutal que ni las cámaras térmicas daban abasto. Y escuchen esto, en una madrugada, mientras todos dormían, el ejército ruso lanzó una de sus ofensivas, la más demoledora o una de las más demoledoras hasta ahora. Un bombardeo masivo que no dejó nada en pie. Instalaciones militares, infraestructura de la OTAN, todo arrasado. Lo que quedó fue humo, fuego, cráteres de tamaño de edificaciones. Pero esperen, esto no solo fue un golpe a los ladrillos y al acero, para nada. Este ataque fue quirúrgico. Iban tras nombres, tras jerarquías, tras mandos de peso, altos cargos de los servicios de inteligencia de Ucrania, figuras clave del aparato ucraniano quedaron enterradas allí. Un mensaje claro que Rusia va por el corazón del sistema. Y esto no es nuevo. Esta semana Moscú ya había calentado motores con ataques nocturnos en la ciudad de Kryvyi Rih, mejor dicho, por ejemplo, que fue sacudida sin piedad. Bases militares, depósitos de armas, fábricas enteras incluso, todo quedó hecho polvo. Y la precisión de los drones es digna de película, estimados. Entonces, por supuesto, en un momento donde el conflicto militar a todas luces tiene un desbalance total, en detrimento evidentemente del régimen de Kiev, pero que insiste en sostener una guerra perdida por las presiones que las élites occidentales imponen al régimen de Ucrania, amén del discurso, digamos, entre comillas, más conciliador del presidente republicano Donald Trump con respecto a la solución del conflicto. Pero regresando al informe de Anchante, lo que pasó anoche fue otra liga, definitivamente. Misiles, drones, explosiones por todas partes. Eso parecía como el día del apocalipsis. El cielo entero se iluminó como si fuera mediodía en plena noche. No eran fuegos artificiales, era la guerra cruda y sin censura, como la narra esta historia Anchante. Y gracias a los testigos, vamos a citarlo textual, a los valientes que grabaron desde sus ventanas, ahora tenemos imágenes impactantes, columnas de fuego, nubes negras, estallido seguido de silencio sepulcral. Un escenario que más bien parece sacado del fin del mundo. Con ese lenguaje tétrico observamos cómo nos lo describe Anchante. Y aquí viene la bomba, literal. Uno de los objetivos más sensibles fue una instalación francesa en el lado del Dnieper. Sí, escuchaste bien, Francia tiene presencia allí, presencia clave. ¿Qué hacían o qué hacen? Asisten a Ucrania, obviamente porque están en otros sitios del territorio, del frente. ¿Cómo? Mercenarios, equipos de defensa aérea, asesoría directa
bajo la eufemística figura del contratista privado. Pues obviamente después de este ataque Rusia los ha borrado del mapa. Ese sitio, por supuesto, era vital para los franceses, su bastión en tierra ucraniana. Y ahí fue donde cayó el hachazo ruso. Las detonaciones fueron tan brutales que encendieron o prendieron un incendio masivo. Se prendieron incluso sistemas de alta tecnología, armamentos de punta, y no pudieron evitar ninguno de estos tipos de ataques con las defensas antiaéreas. Pero atento, que lo más fuerte viene ahora. No fue solo infraestructura lo que se vino abajo, no señor. Allí cayeron lo que la prensa rusa llaman turistas armados, mercenarios, expertos, esos que van con pasaporte de la OTAN pero sin uniforme. Por supuesto, y en la mayoría del tiempo tratan de operar de manera secreta, todos. Sin embargo, ahora cayeron en ese ataque, porque es que Rusia no improvisó nada. Esto fue planificado hasta el último detalle. Las agencias de inteligencia rusas, según filtraciones, ya llevaban semanas siguiendo los pasos de estos turistas o colaboradores extranjeros, y cuando llegó el momento, ¡pum! Ataque quirúrgico. Precisión total. Objetivo cumplido. Pruebas las hay. El canal de Military Review y otros reportes desde el terreno ya lo confirmaron. Depósitos de armas destruidos, equipos de la OTAN reducidos a chatarra, y las imágenes son brutales. Ambulancias, camiones de bomberos, entrando a esa zona y saliendo sin muchos datos por el pandemonium que ahí está aconteciendo. Y esto no solo se limitó a la región señalada. Rusia se fue con todo. En simultáneo atacaron las ciudades de Kharkov, Sumy, Poltava, Nikolaev, Vinnytsia. Es decir, como una tormenta de acero sobre el mapa ucraniano. Un golpe coordinado sin precedentes. Y efectivamente eso tiene un reflejo directo en el plano geopolítico y en la diplomacia. Y el desespero del señor Zelensky por tratar de conseguir aquello que se llama eufemísticamente garantías de seguridad, que no es otra cosa que una entrada de facto a la OTAN, algo totalmente inaceptable para Rusia, nos indica que en este tipo de ataques se están destruyendo todo tipo de cimiento para el ejército ucraniano y para mantener el esfuerzo de guerra por mucho tiempo. Y eso se refleja directamente, como decíamos, en el ambiente geopolítico y diplomático. Por supuesto, las fuerzas aéreas rusas sabían exactamente dónde golpear. Aeródromos, campos de entrenamiento que existían en los alrededores de esas instalaciones, centros de mando, todo fue un blanco válido. Y los impactos fueron tan certeros que se desencadenaron explosiones secundarias. Depósitos de armas estallaron en cadena, multiplicando por 10 las pérdidas. Ucrania, por supuesto, intentó reaccionar, se movieron, hubo respuesta de orden de baterías antiaéreas, pero igualmente con drones sobre algunas regiones de Rusia, pero sencillamente no hay capacidad militar simétrica con la maquinaria militar de Moscú. Incluso los técnicos más preparados, esos ucranianos, esos que son entrenados por los países de la OTAN, los países aliados, se vieron totalmente sobrepasados. Y ojo con esto, se confirmó la destrucción de talleres subterráneos secretos en la planta de Yuzhmash. Y ahí, por cierto, fabrican tecnología de misiles y los equipos militares confidenciales, top secret de la OTAN, que se producen ahora en territorio ucraniano. Y para cerrar, escuchen esto. En Nikopol, las fuerzas rusas lanzaron un ataque quirúrgico contra una instalación que, según fuentes de inteligencia, albergaba figuras clave del SBU. Un solo misil, un solo blanco y otro centro de mando reducido a cenizas. Como vemos, el ejército ruso está asestando golpes quirúrgicos clave, no a efectivos o instalaciones como tal de combate, sino a todo el liderazgo operativo medio y alto de Ucrania y sus asesores vestidos, por supuesto, de turistas, asesores mercenarios de Europa. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.